¿Alguna vez te has preguntado por qué el amor, que debería ser la fuente de nuestra mayor alegría, a menudo se convierte en el origen de nuestro sufrimiento más profundo? ¿Por qué nos aferramos a relaciones que nos drenan, a personas que nos lastiman y a un ideal romántico que parece diseñado para la desilusión? La respuesta, aunque incómoda, reside en una verdad que pocos se atreven a enfrentar. El sufrimiento en el amor no es una noble prueba de devoción, sino una trampa autoimpuesta, una debilidad disfrazada de virtud. Y si no lo entiendes ahora, estás condenado a repetirlo. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha glorificado el sufrimiento. Lo vemos en el arte, la literatura, la religión. Se nos enseña que el dolor nos hace más fuertes, que las lágrimas purifican el alma, que el sacrificio es el camino hacia la redención. Pero, ¿y si esta narrativa fuera una de las mayores mentiras que nos hemos contado a nosotros mismos? ¿Y si, en el contexto del amor, el sufrimiento no fuera más que una manifestación de nuestra propia incapacidad para amar de forma sana y auténtica? Nietzsche, el martillo de la filosofía, nos obligaría a cuestionar esta premisa. Para él, la glorificación del sufrimiento es a menudo un síntoma de una voluntad débil, de una moral de esclavos que busca consuelo en la resignación en lugar de la afirmación de la vida. No es el sufrimiento en sí lo que es valioso, sino lo que hacemos con él, si nos impulsa a crecer o nos encadena a la miseria. Schopenhauer, por su parte, nos pintaría un cuadro aún más sombrío. Para él, la vida es sufrimiento inherente, un péndulo que oscila entre el deseo y el aburrimiento. El amor, en esta visión, no es más que una astucia de la voluntad para perpetuar la especie, un engaño biológico que nos arrastra a la reproducción, a menudo a expensas de nuestra propia felicidad individual. Sufrir en el amor, entonces, sería simplemente aceptar nuestra condición trágica, nuestra sumisión a una fuerza ciega e irracional. Pero debemos resignarnos a este destino. ¿O hay una forma de trascender esta visión pesimista y forjar un amor que no sea una condena, sino una liberación? Carl Jung nos ofrecería una perspectiva diferente. El sufrimiento en el amor, para él, podría ser una llamada de atención de nuestro inconsciente, una oportunidad para confrontar nuestras sombras, nuestras proyecciones, nuestros patrones repetitivos. Las relaciones son espejos que reflejan nuestras heridas no sanadas, nuestros complejos, nuestras carencias. Sufrimos porque el otro activa en nosotros aquello que necesitamos integrar, aquello que hemos reprimido. El amor se convierte así en un campo de batalla psicológico, donde la victoria no es la ausencia de conflicto, sino la autoconciencia y la individuación. Pero ¿estamos dispuestos a mirar dentro de nosotros mismos, a desenterrar las verdades incómodas que nos permitirían amar con mayor plenitud? Finalmente, Maquiavelo, aunque no habló directamente del amor romántico, nos enseñaría una lección crucial sobre el poder y la realidad. En un mundo donde las apariencias engañan y los intereses chocan, la ingenuidad es una debilidad fatal. Sufrir por amor, desde una perspectiva maquiavélica, podría ser el resultado de una falta de pragmatismo, de una incapacidad para ver las relaciones como lo que son. Interacciones humanas complejas donde el poder, el control y la autopreservación juegan un papel fundamental. No se trata de manipular, sino de entender la dinámica, de protegerse, de no ser un cordero en un mundo de lobos. ¿Es el amor un campo de batalla donde solo los astutos sobreviven o hay un camino hacia la vulnerabilidad sin ser aniquilado? Estas son las preguntas que exploraremos. No buscaremos consuelo fácil, sino verdades incómodas, porque solo al confrontar la raíz de nuestro sufrimiento podemos aspirar a un amor que sea verdaderamente liberador, un amor que no nos encadene, sino que nos eleve.
Prepárate para desmantelar tus creencias más arraigadas sobre el amor y el dolor. Prepárate para la lección de Nietzsche y de aquellos que se atrevieron a mirar la oscuridad para encontrar la luz. Este no es un mensaje para los débiles de corazón, sino para aquellos que están listos para la transformación. ¿Estás listo para dejar de sufrir en el amor y empezar a vivirlo con una fuerza que nunca imaginaste? La sociedad moderna nos ha vendido una fantasía de amor romántico donde dos mitades se encuentran para formar un todo perfecto, donde la pasión es eterna y el sufrimiento es una prueba de la profundidad del sentimiento. Esta narrativa, alimentada por Hollywood, la literatura y las redes sociales, es una de las principales causas de nuestra miseria amorosa. Nos enseña a buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro, a depender de otro para nuestra felicidad, a confundir la intensidad emocional con la verdadera conexión. Nietzsche, con su concepto de la voluntad de poder, nos ofrecería una lente crítica para desmantelar esta ilusión. La voluntad de poder no es una simple ansia de dominación, como a menudo se malinterpreta. Es la fuerza vital que impulsa a todo ser vivo a crecer, a superarse, a afirmarse. En el amor, esta voluntad se manifiesta de formas complejas. Cuando sufrimos en el amor, a menudo es porque nuestra voluntad de poder está siendo negada o mal dirigida. Buscamos en el otro una fuente de validación, de significado, de completitud, en lugar de cultivar estas cualidades en nosotros mismos. Nos volvemos dependientes, sumisos, y confundimos esta dependencia con amor. El sufrimiento surge cuando el otro no cumple nuestras expectativas, cuando nuestra voluntad de poder choca con la del otro, o cuando nos negamos a ejercer nuestra propia voluntad por miedo a perder al ser amado. Consideremos el caso de una persona que se aferra a una relación tóxica. ¿Por qué lo hace? A menudo es por miedo a la soledad, por una baja autoestima que le hace creer que no merece algo mejor, o por la ilusión de que su amor puede cambiar al otro. En todos estos casos hay una negación de la propia voluntad de poder. En lugar de afirmarse, de establecer límites, de buscar su propio bienestar, la persona se somete al sufrimiento creyendo que es un precio a pagar por el amor. Nietzsche diría que esto es una moral de esclavos, una renuncia a la propia grandeza en aras de una falsa seguridad. Schopenhauer, con su visión pesimista pero profundamente lúcida, nos recordaría que el deseo es la raíz de todo sufrimiento, y el amor, en su forma más apasionada, es un deseo en su estado más puro. Deseamos al otro, deseamos su atención, su afecto, su presencia. Y cuando este deseo no se satisface, o cuando la realidad no cumple nuestras expectativas, sufrimos. La clave, para Schopenhauer, no es la satisfacción del deseo, sino su trascendencia. Es entender que la felicidad duradera no se encuentra en la posesión de objetos o personas, sino en la liberación del apego. Imagina a alguien que está obsesionado con la idea de encontrar a su alma gemela. Cada relación fallida es una fuente de inmenso dolor, no porque la relación en sí fuera intrínsecamente mala, sino porque su deseo de una perfección inalcanzable no se cumplió. Schopenhauer nos diría que esta búsqueda es una quimera, una persecución de una ilusión que solo puede llevar a la frustración. La verdadera paz, entonces, no reside en encontrar al uno, sino en liberarse de la necesidad de encontrarlo, en aceptar la imperfección inherente de la existencia y de las relaciones humanas. Esto no significa renunciar al amor, sino redefinir lo que significa amar. Significa amar sin apego, sin expectativas desmedidas, sin la ilusión de que el otro nos completará. Es un amor que surge de la plenitud individual, no de la carencia. Un amor que celebra la libertad del otro tanto como la propia.
Es un camino difícil que requiere una profunda introspección y una voluntad férrea para desmantelar las narrativas románticas que nos han sido impuestas. Pero es el único camino hacia un amor que no sea una fuente constante de sufrimiento, sino de crecimiento y autorrealización. Para Jung, el sufrimiento en el amor es a menudo un síntoma de una falta de autoconocimiento. Proyectamos en el otro nuestras propias cualidades no reconocidas, tanto las positivas como las negativas. Nos enamoramos de la imagen idealizada que hemos creado del otro, una imagen que a menudo es un reflejo de nuestra propia ánima o animus, de nuestros deseos inconscientes y de nuestras heridas no sanadas. Cuando la realidad del otro choca con esta proyección, surge el conflicto, la desilusión y, en última instancia, el sufrimiento. Considera a alguien que constantemente se siente atraído por parejas que lo traicionan o lo abandonan. Desde una perspectiva junguiana, esto no es una simple mala suerte, sino una manifestación de un patrón inconsciente. Quizás la persona tiene una herida de abandono no resuelta o una sombra de desconfianza que proyecta en sus parejas. El sufrimiento en estas relaciones es una oportunidad para confrontar esta sombra, para integrar estas partes rechazadas de sí mismo. El otro, en este sentido, no es el causante de nuestro sufrimiento, sino el catalizador que nos obliga a mirar hacia adentro. El proceso de individuación, central en la psicología junguiana, implica la integración de la sombra, el reconocimiento de nuestras propias contradicciones y la aceptación de nuestra totalidad. En el amor, esto se traduce en la capacidad de ver al otro tal como es, sin proyecciones, sin idealizaciones. Es un amor que no busca la perfección, sino la autenticidad. Un amor que reconoce que tanto nosotros como nuestra pareja somos seres complejos, con luces y sombras, con fortalezas y debilidades. Y es precisamente en esta aceptación de la imperfección donde reside la verdadera intimidad y la posibilidad de un amor duradero y significativo. Aunque Maquiavelo no escribió sobre el amor romántico, sus principios sobre el poder y la naturaleza humana son sorprendentemente aplicables a las dinámicas de las relaciones. Para Maquiavelo, la ingenuidad es peligrosa. En las relaciones, esto se traduce en la necesidad de ser consciente de las dinámicas de poder, de los intereses ocultos y de la autopreservación. No se trata de ser cínico o manipulador, sino de ser realista. El sufrimiento en el amor a menudo surge de una falta de comprensión de estas dinámicas, de una idealización de la relación que nos deja vulnerables a la manipulación o al abuso. Piensa en una relación donde una persona constantemente cede a los deseos del otro por miedo a perderlo. Esta persona, desde una perspectiva maquiavélica, está renunciando a su propio poder, a su propia autonomía. El sufrimiento surge de esta asimetría, de la sensación de ser controlado o de no tener voz. Maquiavelo nos enseñaría que para mantener una relación sana y equilibrada, es fundamental mantener un cierto grado de independencia, de autorrespeto y de capacidad para defender los propios intereses. No se trata de una lucha constante por el dominio, sino de un reconocimiento mutuo de la individualidad y de la necesidad de un equilibrio de poder. Un amor maquiavélico, si es que tal cosa puede existir, no sería un amor frío y calculador, sino un amor inteligente y consciente. Un amor que entiende que la vulnerabilidad es una fortaleza solo cuando se comparte con alguien que la respeta y que la confianza debe ser ganada, no entregada ciegamente. Es un amor que se protege a sí mismo, que establece límites claros y que no teme decir no cuando es necesario. Es un amor que busca la prosperidad mutua, no la sumisión de uno al otro. Y es en este equilibrio donde el sufrimiento se minimiza
y la relación puede florecer sobre una base de respeto y realidad. Ahora, veamos cómo estas filosofías se manifiestan en situaciones cotidianas del amor. Imagina a Ana, que lleva años en una relación donde su pareja Pedro es emocionalmente distante. Ana sufre constantemente por la falta de afecto y atención de Pedro. Desde la perspectiva de Nietzsche, Ana está negando su propia voluntad de poder. En lugar de afirmarse, de exigir lo que necesita o de buscar una relación más satisfactoria, se aferra a la esperanza de que Pedro cambie, lo cual es una forma de autoengaño y de resignación. Su sufrimiento es una elección, aunque inconsciente, de permanecer en una situación que no la nutre. La lección aquí es que el poder de cambiar la situación reside en ella, no en Pedro. Es su responsabilidad afirmar su valor y buscar su propia felicidad, incluso si eso significa dejar la relación. Consideremos a Marcos, que acaba de terminar una relación y se siente devastado. No puede dejar de pensar en su expareja y siente un vacío inmenso. Schopenhauer nos diría que Marcos está sufriendo por el apego a un deseo insatisfecho. Su deseo de que la relación continuara, de que su expareja estuviera a su lado, es la fuente de su dolor. La clave para Marcos no es recuperar a su expareja, sino liberarse de ese deseo. Es entender que la felicidad no depende de la presencia de una persona específica, sino de su propia capacidad para encontrar la paz interior. Esto implica un proceso de duelo, sí, pero también un reconocimiento de que el sufrimiento es una oportunidad para desapegarse y encontrar una nueva forma de plenitud. Luego está Laura, que siempre se enamora de personas con problemas, creyendo que puede salvarlas. Sus relaciones son un ciclo constante de drama y desilusión. Jung nos diría que Laura está proyectando su propia necesidad de ser salvadora o de ser salvada en sus parejas. Quizás ella misma tiene heridas no resueltas que la llevan a buscar personas que reflejen esas heridas. El sufrimiento de Laura es una señal de que necesita mirar hacia adentro, confrontar su propia sombra y entender por qué se siente atraída por este tipo de dinámicas. Solo al integrar estas partes de sí misma podrá romper el patrón y establecer relaciones más sanas y equilibradas. Finalmente, pensemos en Carlos, que se siente constantemente manipulado por su pareja. Siempre termina haciendo lo que ella quiere, incluso si va en contra de sus propios deseos. Maquiavelo nos diría que Carlos ha renunciado a su poder en la relación. Por miedo al conflicto o a la pérdida, ha permitido que su pareja ejerza un control desproporcionado. El sufrimiento de Carlos es el resultado de esta asimetría de poder. La solución no es volverse manipulador, sino aprender a establecer límites, a comunicar sus necesidades y a defender su propia autonomía. Es un acto de autorrespeto que, paradójicamente, puede fortalecer la relación al crear un equilibrio más justo. Estos ejemplos nos muestran que el sufrimiento en el amor no es un destino ineludible, sino una consecuencia de nuestras elecciones, de nuestras proyecciones y de nuestra falta de autoconocimiento. Las filosofías de Nietzsche, Schopenhauer, Jung y Maquiavelo, aunque diversas, convergen en un punto crucial. La clave para trascender el sufrimiento en el amor reside en el individuo, en su capacidad para afirmarse, para desapegarse, para autoconocerse y para establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y el equilibrio de poder. Volvamos a Nietzsche. Si el sufrimiento en el amor es lo peor que podemos hacer, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es el amor como afirmación de la vida, como una manifestación de la voluntad de poder en su forma más elevada. No es un amor que busca la comodidad o la seguridad, sino un amor que nos impulsa a crecer, a superarnos, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.
Es un amor que no teme al riesgo, a la vulnerabilidad, a la imperfección, porque entiende que éstas son partes inherentes de la experiencia humana. Nietzsche nos invitaría a un amor que no sea una cadena, sino un trampolín, un amor que no nos debilite, sino que nos fortalezca, un amor que no nos haga pequeños, sino que nos expanda. Esto implica un cambio radical en nuestra perspectiva. Significa dejar de buscar en el otro lo que nos falta y empezar a compartir con el otro lo que ya somos. Significa amar desde la abundancia, no desde la carencia. Significa ver al otro no como un medio para nuestra propia felicidad, sino como un fin en sí mismo, como un compañero en el viaje de la autosuperación. El amor nietzscheano es un amor para los fuertes, para aquellos que han abrazado su propia individualidad y que no temen a la soledad. Es un amor que celebra la diferencia, que respeta la autonomía y que encuentra la alegría en la creación conjunta, no en la fusión de identidades. Es un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente de éxtasis, de vitalidad, de un profundo sentido de propósito. Es el amor que nos permite decir sí a la vida, con todas sus alegrías y sus dolores, con todas sus complejidades y sus contradicciones. Entonces, ¿cómo dejamos de sufrir en el amor y empezamos a amarlo con esta fuerza transformadora? El camino no es fácil, pero es posible. Requiere un compromiso inquebrantable con el autoconocimiento, con la honestidad brutal y con la voluntad de desmantelar las ilusiones que nos han mantenido cautivos. 1. Confronta tus proyecciones. Reconoce que gran parte de tu sufrimiento proviene de lo que proyectas en el otro. ¿Qué heridas no sanadas estás buscando sanar a través de tu pareja? ¿Qué cualidades no reconocidas en ti mismo estás atribuyendo al otro? El primer paso es mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de tu propia psique. 2. Desapego del deseo. Entiende que el apego a un resultado específico, a una persona específica, a una fantasía romántica, es la raíz de tu sufrimiento. Aprende a amar sin poseer, a desear sin aferrarte. La verdadera libertad en el amor reside en la capacidad de soltar, de aceptar lo que es y de confiar en el flujo de la vida. 3. Afirma tu voluntad de poder. Deja de ser una víctima de las circunstancias o de las acciones de los demás. Asume tu poder, establece límites, defiende tus necesidades y busca relaciones que te eleven, no que te disminuyan. El amor no es un sacrificio de uno mismo, sino una afirmación de uno mismo en relación con el otro. 4. Sé realista y estratégico. No seas ingenuo. Entiende las dinámicas de poder en las relaciones, los intereses, las vulnerabilidades. Protege tu autonomía, establece límites claros y no temas defender tu espacio. Un amor fuerte es un amor inteligente, no un amor ciego. 5. Cultiva la soledad fructífera. Aprende a estar solo, a disfrutar de tu propia compañía, a encontrar la plenitud dentro de ti mismo. Solo cuando eres completo por ti mismo puedes ofrecer un amor completo al otro. La soledad no es la ausencia de amor, sino el terreno fértil donde el amor verdadero puede crecer. 6. Abraza la imperfección. Deja de buscar la perfección en el amor o en tu pareja. La vida es imperfecta, las personas son imperfectas, las relaciones son imperfectas, y es precisamente en esta imperfección donde reside la belleza, la autenticidad y la oportunidad de crecimiento. Un amor que acepta la imperfección es un amor que puede durar. El sufrimiento en el amor es una elección, aunque a menudo inconsciente. Es una elección de permanecer en la ilusión, en la dependencia, en la negación de uno mismo. Pero tienes el poder de elegir un camino diferente, un camino de autoconocimiento, de afirmación, de desapego y de realismo.
Un camino que te llevará a un amor que no solo te libera del sufrimiento, sino que te impulsa a una vida de mayor fuerza, significado y alegría. La lección de Nietzsche y de todos los grandes pensadores es clara. El amor no es para los débiles, sino para aquellos que se atreven a ser fuertes. ¿Estás listo para aceptar el desafío? ¿Estás listo para dejar de sufrir y empezar a amar con una fuerza que transformará tu existencia? La decisión es tuya, y el momento de empezar es ahora. Una de las mayores trampas en las que caemos cuando sufrimos en el amor es la de adoptar el papel de víctima. Nos quejamos de lo que el otro nos hace, de cómo nos lastima, de lo injusta que es la situación. Y si bien es cierto que a veces somos objeto de acciones dañinas, la verdadera liberación no reside en culpar al otro, sino en asumir nuestra propia responsabilidad. Nietzsche, con su énfasis en la autosuperación y la creación de valores, nos recordaría que somos los arquitectos de nuestra propia existencia, incluso en el amor. Cuando nos victimizamos, cedemos nuestro poder. Esperamos que el otro cambie, que el otro nos salve, que el otro nos haga felices, pero esta es una expectativa ilusoria y peligrosa. La felicidad en el amor no es un regalo que el otro nos da, sino una construcción que realizamos nosotros mismos, en gran parte, a través de nuestras elecciones y nuestra actitud. Si elegimos permanecer en una relación que nos daña, si elegimos no establecer límites, si elegimos no comunicar nuestras necesidades, somos tan responsables de nuestro sufrimiento como el otro. La responsabilidad individual en el amor no es una carga, sino una liberación. Es entender que tenemos el poder de elegir, de actuar, de transformar nuestra realidad. No podemos controlar las acciones del otro, pero sí podemos controlar nuestra reacción a ellas. Podemos elegir si nos quedamos o nos vamos, si perdonamos o establecemos distancia, si aprendemos de la experiencia o nos aferramos al resentimiento. Este es el camino hacia un amor maduro. Un amor que no es una prisión, sino un espacio de crecimiento mutuo. Erich Fromm, aunque no un filósofo de la talla de los que hemos mencionado, en su obra El arte de amar nos ofrece una perspectiva complementaria. Para Fromm, el amor no es un sentimiento pasivo, sino una actividad, un arte que requiere conocimiento y esfuerzo. Y en este sentido, el sufrimiento en el amor a menudo surge de nuestra falta de habilidad, de nuestra pereza, de nuestra creencia de que el amor es algo que simplemente nos sucede, en lugar de algo que construimos activamente. La disciplina de la autenticidad en el amor implica ser honestos con nosotros mismos y con el otro. Implica comunicar nuestras verdaderas necesidades y deseos, incluso si son incómodos. Implica confrontar nuestras propias inseguridades y miedos en lugar de proyectarlos en nuestra pareja. Implica la voluntad de crecer, de aprender, de evolucionar, tanto individualmente como en pareja. Cuando el amor se convierte en un arte, el sufrimiento se transforma en una oportunidad para perfeccionar nuestra obra maestra, para refinar nuestra capacidad de amar de forma más profunda y significativa. No podemos amar verdaderamente a otro si no nos amamos a nosotros mismos. Esta es una verdad fundamental que a menudo olvidamos en nuestra búsqueda desesperada de amor externo. Cuando nuestra autoestima es baja, buscamos en el otro la validación que no podemos darnos a nosotros mismos. Nos volvemos dependientes, celosos, posesivos, y estas actitudes son una fuente inagotable de sufrimiento, tanto para nosotros como para nuestra pareja. El amor propio no es egoísmo, sino la base sobre la cual se construye un amor sano y duradero. Implica conocer nuestras fortalezas y debilidades, aceptar nuestras imperfecciones, perdonarnos por nuestros errores y cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente.
Cuando nos amamos a nosotros mismos, no necesitamos que el otro nos complete, sino que lo elegimos como un compañero en nuestro viaje, alguien con quien compartir nuestra plenitud, no nuestra carencia. Este es el camino hacia un amor que no es una fuente de sufrimiento, sino de alegría, de crecimiento y de mutuo enriquecimiento. Ya lo mencionamos con Jung, pero es crucial profundizar en la idealización. Tendemos a crear una imagen perfecta de nuestra pareja en nuestra mente, una imagen que a menudo tiene poco que ver con la realidad. Proyectamos en ellos todas nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras fantasías. Y cuando la realidad del otro, con sus defectos, sus imperfecciones, sus propias luchas, choca con esta imagen idealizada, el resultado es la desilusión y el sufrimiento. La idealización es una forma de autoengaño. Nos impide ver al otro tal como es, y nos impide amarlo por quien realmente es. Nos enamoramos de una fantasía, no de una persona real. Y cuando la fantasía se desvanece, nos sentimos traicionados, heridos, y culpamos al otro por no ser quien esperábamos que fuera. Pero la culpa no es del otro, sino nuestra, por haber construido una imagen irreal en primer lugar. El amor maduro implica la capacidad de ver al otro con ojos claros, de aceptar sus virtudes y sus defectos, de amar su totalidad, no solo las partes que nos gustan. Implica la voluntad de desmantelar nuestras propias fantasías y de confrontar la realidad, por incómoda que sea. Solo entonces podemos construir un amor que sea auténtico, un amor que se base en la verdad, no en la ilusión. Y es en este amor auténtico donde el sufrimiento se minimiza y la verdadera conexión puede florecer. Nietzsche, en su radical afirmación de la libertad individual, nos ofrecería un paradigma de amor que choca frontalmente con las convenciones románticas. Para él, el amor no debería ser una atadura, sino una expansión de la libertad. Amar a alguien no significa poseerlo, controlarlo o limitarlo, sino desear su crecimiento, su autosuperación, su devenir. Es un amor que celebra la autonomía del otro, que se regocija en su fuerza y en su individualidad. El sufrimiento en el amor a menudo surge de nuestro intento de controlar al otro, de moldearlo a nuestra imagen y semejanza, de limitar su libertad en aras de nuestra propia seguridad. Pero este tipo de amor es una prisión, tanto para el que ama como para el amado. Es un amor que ahoga, que asfixia, que impide el crecimiento. Nietzsche nos invitaría a un amor que sea un viento fresco, un espacio abierto donde ambos puedan volar, donde ambos puedan ser quienes realmente son, sin miedo a ser juzgados o limitados. Este amor libre no es un amor irresponsable o superficial. Al contrario, requiere una profunda confianza, un respeto inquebrantable y una voluntad de asumir el riesgo de la vulnerabilidad. Es un amor que entiende que la verdadera conexión no se construye sobre la dependencia, sino sobre la interdependencia, sobre la elección consciente de caminar juntos, sin renunciar a la propia individualidad. Es un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente de éxtasis, de vitalidad, de una profunda alegría en la existencia compartida. Si el amor no es un cuento de hadas, sino un desafío constante, entonces el sufrimiento puede ser visto como una señal de que estamos siendo desafiados a crecer. Schopenhauer, con su visión del sufrimiento como inherente a la existencia, nos recordaría que la vida es una lucha, y el amor no es una excepción. Pero esta lucha no tiene por qué ser una condena. Puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra voluntad, para expandir nuestra conciencia, para convertirnos en seres más completos. Cuando el amor nos confronta con nuestras propias limitaciones, con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, es una invitación a la autosuperación. Es una oportunidad para trascender nuestras viejas formas de ser,
para desmantelar nuestras defensas y para abrirnos a nuevas posibilidades. El sufrimiento, en este contexto, no es un enemigo, sino un maestro. Nos enseña lo que necesitamos aprender, nos muestra dónde necesitamos crecer, nos impulsa a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El amor que no nos desafía, que no nos confronta, que no nos obliga a crecer, es un amor estancado, un amor que eventualmente se marchitará. El verdadero amor es un amor que nos impulsa hacia adelante, que nos inspira a ser más, a hacer más, a vivir más plenamente. Es un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente de vitalidad, de energía, de un profundo sentido de propósito. Es el amor que nos permite decir sí a la vida con todas sus complejidades y sus contradicciones, con todos sus desafíos y sus recompensas. Volviendo a Jung, la integración de la sombra es un proceso continuo y fundamental para el amor. Nuestras sombras son las partes de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o proyectado en otros. En el amor, estas sombras se manifiestan de diversas maneras: celos, envidia, ira, miedo al abandono, necesidad de control. Cuando no somos conscientes de nuestras sombras, éstas operan desde el inconsciente, saboteando nuestras relaciones y generando sufrimiento. Imagina a una persona que se siente constantemente celosa de su pareja. Desde una perspectiva junguiana, estos celos no son solo una reacción a la pareja, sino una manifestación de una inseguridad profunda, de una sombra de inadecuación o de miedo a no ser suficiente. La clave no es intentar controlar a la pareja, sino confrontar la propia sombra, entender de dónde vienen esos celos y trabajar en la integración de esa parte de sí mismo. Solo entonces la persona podrá amar desde un lugar de seguridad interna, no desde la carencia y el miedo. La totalidad del ser, el objetivo del proceso de individuación junguiano, implica abrazar tanto nuestras luces como nuestras sombras. En el amor, esto se traduce en la capacidad de amar al otro en su totalidad, con sus virtudes y sus defectos, y de ser amado por quienes realmente somos, sin máscaras ni pretensiones. Es un amor que no teme a la oscuridad, porque entiende que la oscuridad es parte de la luz. Es un amor que celebra la complejidad humana, que se regocija en la autenticidad y que encuentra la belleza en la imperfección. Es un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente de profunda aceptación, de conexión y de plenitud. El pragmatismo de Maquiavelo aplicado al amor no nos invita al cinismo, sino a la construcción de relaciones sólidas y realistas. Implica entender que el amor no es solo un sentimiento, sino también una construcción, un acuerdo, una negociación constante. Las relaciones requieren esfuerzo, comunicación, compromiso y la voluntad de enfrentar los desafíos de forma práctica. El sufrimiento en el amor a menudo surge de una falta de pragmatismo, de una creencia ingenua de que el amor lo puede todo, que los problemas se resolverán solos, que la pasión es suficiente. Pero la realidad es que las relaciones requieren trabajo, requieren la capacidad de establecer límites, de resolver conflictos, de negociar diferencias y de construir un futuro juntos de forma consciente y deliberada. Un amor maquiavélico, en el mejor sentido de la palabra, es un amor que es consciente de sus propias fortalezas y debilidades, que entiende las dinámicas de poder y que busca construir una relación que sea mutuamente beneficiosa y sostenible. Es un amor que no teme a la realidad, que no se esconde detrás de fantasías, y que está dispuesto a hacer el trabajo necesario para que la relación funcione. Es un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente de estabilidad, de seguridad
y de un profundo sentido de propósito compartido. Hemos recorrido un camino a través de las mentes de algunos de los pensadores más profundos de la historia, desmantelando la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable o incluso deseable del amor. La lección central es clara. El sufrimiento en el amor es, en la mayoría de los casos, una elección. Una elección inconsciente, sí, pero una elección al fin y al cabo, de permanecer en la ignorancia, en la dependencia, en la negación de nuestro propio poder. Pero también hemos descubierto que hay un camino diferente, un camino hacia un amor que no solo nos libera del sufrimiento, sino que nos eleva, nos fortalece, nos transforma. Un amor que es una afirmación de la vida, una manifestación de nuestra voluntad de poder, una oportunidad para la individuación y una construcción pragmática de una conexión profunda y significativa. Este amor no es fácil. Requiere coraje, honestidad, autoconocimiento y la voluntad de desmantelar nuestras creencias más arraigadas. Requiere la capacidad de mirar hacia adentro, de confrontar nuestras sombras, de desapegarnos de nuestras fantasías y de asumir la plena responsabilidad de nuestra propia felicidad. Pero la recompensa es inmensa, un amor que no nos encadena, sino que nos libera. Un amor que no nos debilita, sino que nos fortalece. Un amor que no nos hace pequeños, sino que nos expande. Un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente inagotable de alegría, de crecimiento, de vitalidad y de un profundo sentido de propósito. La decisión es tuya. ¿Estás listo para dejar de sufrir en el amor y empezar a vivirlo con una fuerza que nunca imaginaste? El momento de la transformación es ahora. Uno de los mitos más perniciosos que contribuyen al sufrimiento en el amor es la idea del alma gemela. Esta creencia, profundamente arraigada en nuestra cultura, nos lleva a pensar que existe una única persona en el mundo destinada para nosotros, y que si la encontramos, la felicidad será automática y eterna. Esta fantasía no solo es irreal, sino que nos condena a una búsqueda interminable y a una constante insatisfacción. La realidad es que el amor no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. No es un destino, sino un viaje. No es una persona perfecta que nos completa, sino dos personas imperfectas que eligen crecer juntas. La idea del alma gemela nos despoja de nuestra agencia, nos hace creer que somos pasivos en el proceso del amor, esperando a que el destino nos entregue a nuestra pareja ideal. Pero el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso, comunicación y la voluntad de trabajar a través de los desafíos. Cuando nos aferramos al mito del alma gemela, cada conflicto, cada desacuerdo, cada imperfección en nuestra pareja se convierte en una señal de que hemos elegido a la persona equivocada. Esto nos lleva a una constante búsqueda de algo mejor, a una incapacidad para comprometernos plenamente y a un sufrimiento innecesario. La lección aquí es que la felicidad en el amor no reside en encontrar a la persona perfecta, sino en aprender a amar imperfectamente a la persona real que tenemos delante. El miedo al rechazo es una de las principales barreras para la autenticidad en el amor y una fuente significativa de sufrimiento. Nos ponemos máscaras, ocultamos nuestras verdaderas emociones, evitamos la vulnerabilidad por temor a ser heridos. Pero paradójicamente, es precisamente esta falta de autenticidad la que nos impide experimentar una conexión profunda y significativa. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Es la capacidad de mostrarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Es un acto de coraje que nos permite conectar con el otro a un nivel más profundo.
Cuando nos atrevemos a ser vulnerables, invitamos al otro a hacer lo mismo, creando un espacio de confianza y autenticidad. El sufrimiento surge cuando nos negamos a ser vulnerables, cuando construimos muros alrededor de nuestro corazón por miedo a ser lastimados. Estos muros nos protegen del dolor, sí, pero también nos aíslan del amor, nos impiden experimentar la alegría de una conexión genuina, de una intimidad profunda. La lección aquí es que el amor verdadero requiere riesgo, requiere la voluntad de abrirnos, de exponernos, de aceptar la posibilidad de ser heridos. Pero es solo a través de esta vulnerabilidad que podemos experimentar la plenitud del amor. Como ya hemos mencionado con Jung, las relaciones son espejos que reflejan nuestras propias heridas no sanadas, nuestras inseguridades, nuestros patrones inconscientes. Cada conflicto, cada desacuerdo, cada momento de tensión en una relación es una oportunidad para el crecimiento personal. El sufrimiento surge cuando nos negamos a mirar en ese espejo, cuando culpamos al otro por nuestros propios problemas, cuando evitamos la introspección. El amor nos ofrece una oportunidad única para confrontar nuestras sombras, para integrar nuestras partes rechazadas, para convertirnos en seres más completos. Cuando nuestra pareja activa en nosotros una herida antigua, una inseguridad profunda, un miedo arraigado, es una invitación a mirar hacia adentro, a entender de dónde viene esa reacción y a trabajar en su sanación. El otro no es el causante de nuestro sufrimiento, sino el catalizador que nos impulsa a crecer. La lección aquí es que el amor no es solo una fuente de placer, sino también una escuela de vida. Es un espacio donde podemos aprender sobre nosotros mismos, sobre nuestras fortalezas y debilidades, sobre nuestras capacidades de amar y de ser amados. Cuando abrazamos esta perspectiva, el sufrimiento se transforma en una oportunidad, en un camino hacia una mayor autoconciencia y una mayor plenitud. La falta de comunicación es una de las principales causas de sufrimiento en las relaciones. Asumimos lo que el otro piensa o siente. Evitamos conversaciones difíciles, guardamos resentimientos y permitimos que los malentendidos se acumulen. Pero la comunicación auténtica y la escucha activa son fundamentales para construir una relación sana y duradera. Comunicación auténtica significa expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras emociones de forma clara y honesta, sin culpar ni juzgar al otro. Significa ser vulnerables, sí, pero también ser respetuosos. Escucha activa significa prestar atención plena a lo que el otro está diciendo, no solo con sus palabras, sino también con su lenguaje corporal, con sus emociones. Significa intentar entender su perspectiva, incluso si no estamos de acuerdo con ella. El sufrimiento surge cuando la comunicación se rompe, cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando evitamos la confrontación por miedo al conflicto. Pero el conflicto, cuando se maneja de forma constructiva, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la profundización de la relación. La lección aquí es que el amor requiere la voluntad de hablar y la voluntad de escuchar, de abrir nuestros corazones y nuestras mentes al otro, incluso cuando es difícil. El resentimiento es un veneno que corroe las relaciones y nos encadena al sufrimiento. Nos aferramos a las heridas del pasado, a los errores del otro, a las injusticias percibidas. Pero el perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de liberación. Es la capacidad de soltar el pasado, de liberar al otro de nuestra condena y de liberarnos a nosotros mismos del peso del resentimiento. El perdón no significa olvidar lo que pasó ni condonar el comportamiento dañino. Significa elegir la paz sobre el dolor, la libertad sobre la prisión del resentimiento. Es un proceso, no un evento, y a menudo requiere tiempo, introspección y la voluntad de sanar.
El sufrimiento surge cuando nos negamos a perdonar, cuando nos aferramos a la ira, a la amargura, al deseo de venganza. Pero estas emociones solo nos lastiman a nosotros mismos, impidiéndonos avanzar y experimentar la alegría del amor. La lección aquí es que el amor verdadero requiere la capacidad de perdonar, tanto al otro como a nosotros mismos. Requiere la voluntad de soltar el pasado, de aprender de nuestros errores y de construir un futuro basado en la compasión y la comprensión. Es a través del perdón que podemos sanar nuestras heridas, liberar nuestro corazón y abrirnos a la posibilidad de un amor más profundo y significativo. En muchas relaciones, el sufrimiento surge de la falta de límites claros y del respeto mutuo. Permitimos que el otro nos falte al respeto, que invada nuestro espacio, que ignore nuestras necesidades. Pero una relación sana requiere que ambos miembros se respeten a sí mismos y se respeten mutuamente. Los límites no son una barrera para el amor, sino una forma de protegerlo. Establecer límites significa comunicar nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras expectativas de forma clara y firme. Significa decir no cuando es necesario, incluso si eso genera conflicto. Significa proteger nuestro espacio personal, nuestra autonomía, nuestra individualidad. El respeto mutuo significa reconocer la dignidad del otro, sus derechos, sus deseos, sus límites. Significa tratar al otro con consideración, con empatía, con amabilidad. El sufrimiento surge cuando los límites son difusos o inexistentes, cuando permitimos que el otro nos pisotee, cuando sacrificamos nuestra propia identidad en aras de la relación. Pero este tipo de amor no es sostenible y eventualmente conduce al resentimiento y a la infelicidad. La lección aquí es que el amor verdadero requiere límites claros y respeto mutuo. Es a través de estos límites que podemos construir una relación que sea segura, sana y que fomente el crecimiento de ambos individuos. Finalmente, es crucial entender que el amor no es un estado pasivo, sino una elección activa que hacemos cada día. No es algo que simplemente nos sucede, sino algo que construimos y mantenemos vivo con esfuerzo y dedicación. El sufrimiento surge cuando damos el amor por sentado, cuando dejamos de invertir en la relación, cuando permitimos que la rutina, el aburrimiento o la complacencia se apoderen de nosotros. El amor requiere atención, requiere cuidado, requiere la voluntad de mantener la chispa viva. Significa hacer pequeños gestos de cariño, de aprecio, de gratitud. Significa pasar tiempo de calidad juntos, compartir experiencias, crecer como individuos y como pareja. Significa la voluntad de perdonar, de comunicar, de establecer límites y de trabajar a través de los desafíos. La lección aquí es que el amor verdadero no es un cuento de hadas con un final feliz, sino una historia en constante evolución que escribimos juntos cada día. Es una elección consciente de amar, de comprometerse, de invertir en la relación, incluso cuando es difícil. Y es a través de esta elección diaria que podemos trascender el sufrimiento y construir un amor que sea una fuente inagotable de alegría, de crecimiento y de significado. La decisión es tuya. ¿Estás listo para hacer esa elección? ¿Estás listo para mantener vivo el amor día tras día con una fuerza que transformará tu existencia? El momento de empezar es ahora. En un mundo que a menudo parece carente de sentido, donde el nihilismo acecha en cada esquina, el amor puede ser el acto de creación más radical. Nietzsche, al confrontar el nihilismo de su época, nos invitó a crear nuestros propios valores, a forjar nuestro propio significado. Y en el amor, esta creación se manifiesta en la construcción de un universo compartido, de un propósito mutuo, de una belleza que solo puede surgir de la unión de dos voluntades fuertes.
El sufrimiento en el amor, desde esta perspectiva, es a menudo el resultado de un nihilismo subyacente, de una falta de fe en la capacidad de crear algo significativo. Nos conformamos con relaciones mediocres, con amores que no nos desafían, con conexiones superficiales, porque hemos perdido la esperanza de que algo más profundo sea posible. Pero el amor verdadero es un acto de fe, una apuesta por la vida, una afirmación de que la belleza y el significado pueden ser creados, incluso en medio de la adversidad. La lección aquí es que el amor no es solo un sentimiento, sino una vocación. Es una invitación a ser artistas de nuestra propia existencia, a esculpir una relación que sea una obra de arte, una manifestación de nuestra más alta voluntad. Cuando el amor se convierte en un acto de creación, el sufrimiento se transforma en el material bruto, en la arcilla que moldeamos para dar forma a algo nuevo, algo hermoso, algo trascendente. Es el amor que nos permite decir sí a la vida, con todas sus complejidades y sus contradicciones, con todos sus desafíos y sus recompensas, y encontrar en ella un sentido profundo y duradero. Paradójicamente, para amar verdaderamente, primero debemos aprender a estar solos. La soledad, a menudo temida y evitada, es el crisol donde se forja la autonomía individual. Schopenhauer, aunque pesimista, reconocía la importancia de la independencia del espíritu, y Jung, con su énfasis en la individuación, nos enseñó que la plenitud solo se alcanza cuando nos hemos integrado a nosotros mismos, cuando hemos confrontado nuestras sombras y hemos abrazado nuestra totalidad. El sufrimiento en el amor a menudo surge de una incapacidad para estar solos, de una dependencia emocional que nos lleva a buscar en el otro una completitud que solo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Nos aferramos a relaciones que no nos nutren por miedo a la soledad, por la creencia de que no somos suficientes por nosotros mismos. Pero este tipo de amor es una prisión, una jaula dorada que nos impide volar. La lección aquí es que la autonomía en el amor no es egoísmo, sino la base sobre la cual se construye una relación sana y duradera. Es la capacidad de elegir al otro desde la plenitud, no desde la carencia. Es la libertad de ser uno mismo, de mantener nuestra individualidad, de cultivar nuestros propios intereses y pasiones, incluso dentro de la relación. Cuando ambos miembros de la pareja son autónomos, el amor se convierte en un encuentro de dos mundos completos, no en la fusión de dos mitades incompletas. Es un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente de libertad, de crecimiento y de mutuo enriquecimiento. El amor, en su forma más profunda, es un despertar. Es una invitación a la conciencia de sí mismo, a la introspección, a la comprensión de nuestra propia psique. Jung nos enseñó que las relaciones son espejos que reflejan nuestras heridas no sanadas, nuestras proyecciones, nuestros patrones inconscientes, y es a través de este reflejo que tenemos la oportunidad de despertar, de ver lo que antes estaba oculto, de integrar lo que antes estaba fragmentado. El sufrimiento en el amor es a menudo una señal de que estamos dormidos, de que estamos operando desde el inconsciente, repitiendo patrones antiguos sin darnos cuenta. Nos quejamos de que el otro nos hace sufrir, pero rara vez nos preguntamos qué papel estamos jugando nosotros mismos en ese sufrimiento. Pero el amor, con sus desafíos y sus alegrías, es una oportunidad para despertar, para tomar conciencia de nuestras propias dinámicas internas y para asumir la responsabilidad de nuestra propia evolución. La lección aquí es que el amor no es solo un sentimiento, sino una práctica espiritual. Es una invitación a la conciencia, a la autoobservación, a la transformación. Cuando el amor se convierte en un camino de despertar, el sufrimiento se transforma en una guía,
en una señal de que hay algo que necesitamos aprender, algo que necesitamos integrar, algo que necesitamos sanar. Es el amor que nos permite decir sí a la vida, con todas sus complejidades y sus contradicciones, con todos sus desafíos y sus recompensas, y encontrar en ella un camino hacia una mayor conciencia y una mayor plenitud. Maquiavelo, con su visión pragmática de la vida, nos recordaría que incluso en el amor, la estrategia es importante. No se trata de manipular, sino de construir un legado, de crear una relación que sea duradera, significativa y que contribuya a nuestro crecimiento y al crecimiento del otro. El amor no es solo un sentimiento efímero, sino una inversión a largo plazo. Una construcción que requiere planificación, esfuerzo y una visión clara. El sufrimiento en el amor a menudo surge de una falta de estrategia, de una ingenuidad que nos lleva a creer que el amor lo puede todo, que los problemas se resolverán solos, que la pasión es suficiente. Pero la realidad es que las relaciones requieren una visión, un propósito, una dirección, requieren la capacidad de establecer metas, de resolver conflictos, de negociar diferencias y de construir un futuro juntos de forma consciente y deliberada. La lección aquí es que el amor verdadero no es un cuento de hadas con un final feliz, sino una empresa, un proyecto, una obra en progreso. Es una elección consciente de construir algo significativo, algo que trascienda el momento presente, algo que deje un legado. Cuando el amor se convierte en una estrategia, el sufrimiento se transforma en un desafío, en un obstáculo que superamos juntos, fortaleciendo nuestra unión y construyendo una relación que sea una fuente de estabilidad, de seguridad y de un profundo sentido de propósito compartido. Hemos desmantelado la ilusión de que el sufrimiento es una parte inevitable o incluso deseable del amor. Hemos explorado las profundidades de la filosofía para revelar que el sufrimiento en el amor es, en la mayoría de los casos, una elección. Una elección inconsciente, sí, pero una elección al fin y al cabo de permanecer en la ignorancia, en la dependencia, en la negación de nuestro propio poder. Pero también hemos descubierto que hay un camino diferente, un camino hacia un amor que no solo nos libera del sufrimiento, sino que nos eleva, nos fortalece, nos transforma. Un amor que es una afirmación de la vida, una manifestación de nuestra voluntad de poder, una oportunidad para la individuación, un acto de creación, un despertar de la conciencia y una construcción estratégica de una conexión profunda y significativa. Este amor no es fácil. Requiere coraje, honestidad, autoconocimiento y la voluntad de desmantelar nuestras creencias más arraigadas. Requiere la capacidad de mirar hacia adentro, de confrontar nuestras sombras, de desapegarnos de nuestras fantasías y de asumir la plena responsabilidad de nuestra propia felicidad. Pero la recompensa es inmensa, un amor que no nos encadena, sino que nos libera. Un amor que no nos debilita, sino que nos fortalece. Un amor que no nos hace pequeños, sino que nos expande. Un amor que, lejos de ser una fuente de sufrimiento, se convierte en una fuente inagotable de alegría, de crecimiento, de vitalidad y de un profundo sentido de propósito. La decisión es tuya. ¿Estás listo para dejar de sufrir en el amor y empezar a vivirlo con una fuerza que nunca imaginaste? El momento de la transformación es ahora.